Profetas y Reyes, capítulo 49, en los tiempos de la reina Ester. Gracias al favor con que los miraba Ciro, casi 50,000 de los hijos del cautiverio se habían valido del decreto que les permitiría regresar. Sin embargo, representaban tan solo un remanente en comparación con los centenares de miles que estaban dispersos en las provincias de Medo-Persia. La gran mayoría de los israelitas había preferido quedar en la tierra de su destierro, antes que arrostrar las penurias de regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas. Habían transcurrido 20 años o más cuando un segundo decreto, tan favorable como el primero, fue promulgado por Darío Istaspes, el monarca de aquel entonces. Así, proveyó Dios en su misericordia otra oportunidad para que los judíos del reino medo-persa regresaran a la tierra de sus padres. El Señor preveía los tiempos dificultosos que iban a seguir durante el reinado de Jerjes, el asuero del libro de Ester, y no solo obró un cambio en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad, sino que inspiró también a Zacarías para que solicitase a los desterrados a que regresaran. El mensaje dado a las tribus dispersas de Israel, que se habían establecido en muchas tierras distantes de su antigua patria, fue: huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Seguía siendo el propósito del Señor, como lo había sido desde el principio, que su pueblo lo honrara en la tierra y tributara gloria a su nombre. Durante los largos años de su destierro, les había dado muchas oportunidades de volver a serle fieles. Algunos habían decidido escuchar y aprender. Algunos habían hallado salvación en medio de la aflicción. Muchos de ellos iban a contarse entre el remanente que volvería. La inspiración los comparó al cogollo de aquel alto cedro que sería plantado sobre un monte muy elevado en el monte alto de Israel. Aquellos cuyo espíritu despertó Dios eran los que habían regresado bajo el decreto de Ciro. Pero Dios no dejó de interceder con los que voluntariamente habían permanecido en el destierro, y mediante múltiples instrumentos les hizo posible el regreso. Sin embargo, la mayoría de aquellos que no respondieron al decreto de Ciro no se dejaron impresionar tampoco por las influencias posteriores, y aun cuando Zacarías los amonestó a huir de Babilonia sin demora, no escucharon la invitación. Mientras tanto, las condiciones estaban cambiando rápidamente en el imperio medo-persa. Darío Istaspes, durante cuyo reinado los judíos habían sido notablemente favorecidos, tuvo por sucesor a Jerjes el Grande. Fue durante su reinado cuando los judíos que no habían escuchado la invitación de huir fueron llamados a enfrentar una terrible crisis. Habiéndose negado a valerse de la vida de escape que Dios había provisto, se encontraron de repente frente a frente con la muerte. Mediante el agageo Amán, hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad en Medo-Persia, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarle. No conformándose con castigar solamente a Mardoqueo, Amán maquinó la destrucción de todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias del imperio medo-persa. Se designó un día en el cual los judíos debían morir y su propiedad confiscada. Poco comprendía el rey los abarcantes resultados que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo
instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. En toda provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, había entre los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. El decreto de los medos y persas no podía revocarse. Aparentemente no quedaba esperanza alguna y todos los israelitas estaban condenados a morir. Pero las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres. En la providencia de Dios, la joven judía Esther, quien temía al Altísimo, había sido hecha reina de los dominios medo-persas. Mardoqueo era pariente cercano de ella. En su necesidad extrema, decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Esther iba a presentarse a él como intercesora. Dijo Mardoqueo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La crisis que arrostró Esther exigía rápida y fervorosa acción, pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrara poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. Indicó a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbado del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación y caída de Amán al ser descubierta su perversa maquinación, son todas partes de una historia conocida. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente, y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados que salieron a toda prisa según la orden del rey. En cada provincia y en cada ciudad a donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. En el día señalado para su destrucción, los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo, mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Mardoqueo había sido elevado al puesto de honor que ocupara antes Amán. Fue el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, pues procuró el bienestar de Israel. Así fue como Dios devolvió a su pueblo escogido el favor de la corte medo-persa, e hizo posible la ejecución de su propósito de devolverlos a su tierra. Pero transcurrieron todavía varios años, y fue solamente en el 7º de Artajerjes I, sucesor de Jerjes el Grande, cuando el número considerable de judíos volvió a Jerusalén bajo la dirección de Esdras. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de los descendientes de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto.
El decreto que se promulgara finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dicen las Escrituras. Contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales, pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto, en la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Profetas y Reyes, capítulo 49, en los tiempos de la reina